Sí, Yes, hello hola to all of you. todos. Well, the Bien, pues world el is clearly mundo still in a está state of muy heightened evidentemente en un tension, estado de tensión absoluta, trying to evaluate what is the change or tratando what are the de changes by eh, the a- new Trump administration ajustarse for a the los world cambios que introduce el nuevo presidency. gobierno Is de this Trump good en el for mundo, peace or si not se peace? elige So entre la the paz signs and o signals could no, be o lo contrario. well contradictory. Las What I señales que think, recibimos son, por while decirlo there menos, are muy many positive contradictorias. signs Por on una the one parte, side, not least by the uh, nominations of en el caso de Tulsi los Gabbard nombramientos and de Kashmir Tulsi Harris Gabbard y Kash Patel for respective a sus posts in the respectivos administration. The puestos hearings have en been going on la administración for several estadounidense. days, Se han but realizado audiencias ya the por varios días en el Congreso large crisis seems estadounidense, pero still to todavía await no resolution. se Now, resuelve concerning the situation in ese, Ukraine, esa situación. Ahora, Kirill en cuanto a la Budanov, situación who is en head, Ucrania, the chief of the Kirill Federal Budanov, que Directorate of es Intelligence, el jefe he de basically inteligencia de said Ucrania, dijo something algo which was quite bastante unique and new insólito, coming sobre todo from the viniendo de los Ukrainian side, ucranianos, a namely that saber unless que there are very a menos que se serious inicien negotiations negociaciones until the summer, muy the auténticas danger antes de este verano, that del medio año, Ukraine existe el may peligro lose its de que Ucrania existence, deje de existir. existential threat. So, if the Si Ukraine signals Ucrania se willingness to muestra negotiate, dispuesta President a Putin has negociar, also said again Putin that he ha is dicho ready también que está to dispuesto a negotiate, negociar y and one puede can assume suponerse que Trump's intention Trump to resolve that se conflict propone quickly dar marcha atrás a este absolutely conflicto remains. muy But rápidamente, it is pero absolutely mandatory es that the absolutamente Russian basic indispensable security interest, que which is se Ukraine not cubran in NATO, las necesidades which NATO específicas de Rusia guarantees de as que well as it Ucrania wants, no ingrese that must a la be OTAN. upheld. So that Esto is a little silver es lining on the una, horizon, that this una war destello situations may soon come to de an end and optimismo a porque se pueda negotiation llegar a una paz should be negociada, possible. posiblemente. More worrisome is the Más situation preocupante really in the también Middle es East, where President Trump la has situación en Oriente Medio, repeatedly donde el repeated presidente his Trump initial ha statement, reiterado his su proposal to iniciativa relocate que ha all of the anunciado de Palestinians from Gaza reubicar to Egypt, a todos los to Jordan, and palestinos even to de Indonesia. Gaza a It's Jordania e incluso a incredibly. Indonesia, a And Egipto, this is eh, obviously idea not que han in the rechazado interest todos of the los Palestinians, gobiernos who de la also región y que obviamente uphold, despite all the eh, incredible no suffering, the aceptan los concept of palestinos que han Sumud, pasado los last peores week, and the sufrimientos idea of holding on to inimaginables y their siguen land, even if aferrados it's a covered su with rubbish derecho and a debris. su tierra que está Now, cubierta de the big escombros. question is, what will La happen gran after interrogante this es qué ceasefire goes sucederá through? Will it happen? cuando termine Will el the actual cese violence al fuego reconvene as it is going on y the West Bank? será que entonces When it se is mentioned reanuden that now there is a la- repetition of what happened in las Gaza acciones, and the West Bank. las But hostilidades the que question ocurren is, what ahora will en be Cisjordania, en la the ribera occidental. solution put Esto on the depende table de for las the soluciones que Gaza se presenten para la paz en peace? Gaza. Now, we are Nosotros promoting the estamos Oasis plan. We are impulsando el plan joining in the Oasis Schiller por Institute for the parte del International Instituto Peace Schiller y Coalition la Coalición in an Internacional por la international Paz mobilization to en put una again the concept movilización of the internacional Oasis por plan on the poner table sobre la and on mesa a el general plan Oasis, que economic es development un of the proyecto de entire desarrollo region, económico de starting with toda the la production of región, lots of empezando con fresh la water for producción de irrigation for agua potable, eventually agua the dulce, entire region, para el riego y and para then el consumo de toda la going along región, with a two-state que solution coincidiría con una to prevent, solución, la solución de dos the whole estados question of y toda permanent y peace. las demás dimensiones de Now, la paz what is the regional. big La question, gran and maybe some interrogante, y of the seguramente algunos de participants los can also shed participantes light on that nos in this pueden discussion, arrojar algo de luz al respecto, is es what is qué behind hay President detrás Trump's de la idea idea of del presidente relocating the Trump Palestinians. de Could reubicar it a los be that palestinos. the plan Podría was ser issued for the first time by Prime quizás Minister Netanyahu lo que in anunció late por primera vez el 24, primer ministro Netanyahu called en the mayo del Plan 24, Gaza que es 2035, un Plan for plan the Transformation de of the transformación de la Gaza, Franja de Gaza. is ¿Es that lo que quiere the decir con plan? esto? And
dentro de ese plan que fue was published by publicado en Israeli el Post, Jerusalem but Post those other de Israel publications, y otras you could publicaciones, see animations puede with wonderful verse skyscrapers un and panorama con Jewish maravillosos luxury rascacielos y edificios muy homes. lujosos, There was no pero mention no of se a menciona para nada la two-state solución de los dos solution, and estados. there was Y básicamente basically no se no hace reference other referencia than alguna, the authority of this Gaza Strip to be aparte nominally under the de Palestinian que la Franja de Authority, Gaza quedaría but nominalmente bajo la no autoridad de la reference autoridad to a palestina, two-state solution. pero no What se was habla de una emphasized solución de instead dos was estados the y east-west se trade route, insiste historically Gaza being located in this unique en, position, also in terms of the en Baghdad la, en la- transit en la and condición de Gaza, trade en su route and the ubicación Europe actual trade entre route. Egipto y Now, eh, we will for Israel. sure know more about that on Indudablemente February 4th, sabremos más al respecto Prime el Minister 4 de febrero, Netanyahu cuando el primer will ministro arrive in Netanyahu Washington llega a for Washington discussions, para obviously, with una serie de President Trump. pláticas con el presidente Trump, Then I y think luego pienso que the secret will be lifted. What are the se actual darán a plans? conocer Are they an los acceptable planes proposal, finales or y not? si se aceptan Now, estas Trump propuestas o no. Ahora, basically Trump will also hablará discuss, también, obviously, es de with suponerse, Prime Minister Netanyahu hablará con el primer Lebanon ministro question Netanyahu and sobre la Iran. situación en Líbano This is y also eh, extremely important, la and posición President ante only Irán. Esto es Trump sumamente has on importante. that he Y will be Trump there to ha end wars prometido and not start que new se ones. dedicará a poner fin a las guerras Trump actuales y a explained no how iniciar ninguna he guerra nueva. is the former director El general of the ex Strategic director Affairs del Ministry. Ministerio de He gave an interview Asuntos to Ma'ariv Estratégicos dio una where he entrevista con basically Maharib suggested en que the dice que nuclear issue el in tema Iran nuclear de should Irán be negotiated debe with the negociarse International con Atomic Energy participación de la Agencia Agency, Internacional de basically Energía overseeing the Atómica, process, and que the supervisaría Iranian ese Foreign Minister proceso. Y Araghchi el warned ministro de that any Relaciones attacks on iraní nuclear ha facilities in Iran declarado que would cualquier have ataque a devastating las instalaciones nucleares de Irán disastrous tendría consequences. consecuencias So, devastadoras I para los think that we atacantes. should really, Obviamente, obviously tenemos try to que find out what tratar are de the actual plans for eh, Gaza. en- I still think averiguar cuáles son any los planes proposal, efectivos like para Gaza. rebuilding Si Gaza la, for si la luxury propuesta de convertir buildings a and Gaza en una zona trade routes and de hubs edificios could be linked to lujosos the famous puede NEOM quizás plan in estar Saudi vinculado Arabia, al plan which is NEO rather de Arabia Saudita, strange idea of English que seaboard in the consiste desert, en which poner doesn't seem to be a prime priority of una our zona president. recreacional para esquíes, para But esquiar en I medio de think una región we desértica. have to see, and we have to fight for the Nosotros Oasis plan, tenemos because que the Oasis plan looks insistir en at el plan Oasis, entire map que from India to the considera toda Mediterranean esta región province desde la to the India Gulf region, hasta el because this is Mediterráneo y important and desde los must be Cáucasos hasta looked el at as Golfo one. And Pérsico, there must be a que peace con la idea de que solution, la lifting the population única from this solución para war-torn alcanzar regions. la You paz have es Afghanistan, levantar Iraq, la Syria, Yemen, condición de todas Lebanon, las poblaciones. Tenemos West Bank, Gaza, Gaza, all of Cisjordania, these Líbano, regions are toda esta extremely zona tortured, ha destroyed sido for many years now, atormentada and one eh, needs to do por something muchos for the años y se population, tiene que hacer not algo just for the para la upper población, class. no para la Now, the clase overall privilegiada. situation obviously Ahora, is very much in flux. la otra situación obviamente está en estado de flujo. There is a huge battle Los in the EU europeos no between those parecen people who favor rapprochement with adaptarse China versus a those las who decisiones que are empiezan a verse en la Unión taking Europea. warpath like NATO eh, against Russia, y plus en Russia cambio in general insisten en secretary la general guerra contra is Rusia really por parte de la talking OTAN. El about that secretario general de la OTAN, Europe must Mark become Rutte, war ready, that they should ha spend insistido en que 5% Europa of their gaste una budget mayor for military proporción de expenditures, su and presupuesto that NATO must en, be prepared for a en, war with Russia in no gastos later than militares 4 y to que 5 years, la OTAN debe which is prepararse para completely un ludicrous enfrentamiento because it's con based Rusia on en a 4 a narrative 5 and años, lo not cual es on absolutamente facts. absurdo. No Now, tiene ninguna relación in con la realidad. En Poland, for Polonia, example, pupils por in a ejemplo, ground school
los desde el primer año de la escuela en Polonia, por ejemplo, están enseñando a los niños a disparar armas y hasta en el momento actual se está realizando un debate sobre una nueva ley en Alemania ante la situación de inmigración, que es un tema que quizás podamos abordar más adelante en la discusión. Pero esto fuerza, obliga a la pregunta de si se puede llegar a una especie de rapprochement, de un diálogo, el arreglo de del conflicto con Rusia, o si en cambio la OTAN seguirá en el camino de escalada, de preparación para la guerra, lo que indica la locura total de algunas de estas personas. Creo que estamos en ascuas para determinar qué rumbo seguirá el mundo y por esto nuestra discusión es tan importante, porque este es el foro en que se habla, cada semana hablamos de ideas innovadoras y nuevas. Estos son mis comentarios iniciales. Thank you, Helga, for that opening and thorough overview of what's going on. Gracias por ese panorama que nos diste, Helga. Después vamos a continuar con Moshe Raz, que es un ex miembro del Knesset y también director general, exdirector general de Peace Now en Israel. Muchas gracias por acompañarnos, señor Raz. ¿No lo escuchamos? Todavía no lo escuchamos. Muchas gracias, Anastasia. Gracias por su paciencia, por su presentación. Y tengo algunas cosas, tengo que estar en otro lugar en 35 minutos, así que no voy a poder escuchar todas sus presentaciones. Yo hace 10 días estuve con 11 exmiembros del Knesset de Israel, entre ellos 4 ministros. Uno de ellos fue el dirigente de los servicios de seguridad, en donde y por supuesto tenemos una minoría en Palestina, pero no estoy seguro si hay una solución justa. No está transformando a la gente. Pero aceptar la iniciativa de paz de 2 estados, y muchos israelíes piensan que no es justo para ellos, y por supuesto no se debe hacer acuerdos. El presidente Abbas expresó de nuevo su apoyo. Él absolutamente tuvimos la operación del 7 de octubre. Yo digo los crímenes del 7 de octubre. No dije la guerra, los crímenes, pero dijeron de nuevo que había una diferencia entre él y la mayoría palestina. Y por lo menos un gran grupo le dijo a Hamás, atacó a Hamás en su discurso una y otra vez. Nosotros criticamos, de hecho, nosotros nos criticaron. Su audio, señor, no está muy bajito. ¿Sería posible que se acercara al micrófono? Nos criticaron. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Muy bien, lo escuchamos mejor. Nos criticaron no por la reunión con el presidente, sino después de la reunión, porque el presidente
llamó a uno de los prisioneros que fue liberado el sábado pasado y él fue no se puede escoger a alguien más en lugar de escoger a un exprisionero. Los palestinos tienen el derecho legítimo de resistir a la ocupación, pero no vemos que matar a ningún joven. Esto no lo veo como una resistencia. Y mucho menos el matar a un niño de 2 años. Estamos ahora en un cese al fuego entre Israel y Hamás. Y este cese al fuego, Israel y Hamás, y probablemente está feliz ahora. Hamás está liberando a algunos de los rehenes israelíes, pero no solo son Hamás, y mucha gente argumenta sobre eso. La cuestión es, ¿cuál va a ser el final de esta fase 1? El acuerdo, no hay un acuerdo de liberar a todos por cada lado y no hay un acuerdo para tener un cese al fuego a largo plazo. El cese al fuego no es suficiente. De hecho, como una organización por la paz, no podemos estar del lado de Netanyahu, que quiere continuar con la guerra, o sus seguidores que quieren ocupar los territorios, pero tampoco nos podemos encontrar nosotros mismos del lado de Hamás o de Irán, que están llevando a cabo crímenes una y otra vez. Sí, que nos encontramos con la mayoría de los israelíes y los palestinos que queremos un fin a la guerra, queremos encontrar una solución justa, aunque sea de una manera diferente, pero se podría reconocer que por otro lado, cada lado tiene el derecho a la autodeterminación y y a la seguridad y a la independencia. Y no pueden y se pueden tener varios desacuerdos sobre los detalles, pero creo que lo más fácil que podíamos decir es que el otro lado es la víctima, el otro lado es el extremista, el otro lado está cometiendo crímenes de guerra y desafortunadamente, así que tenemos que encontrar una manera como movimiento por la paz en Israel, en Palestina y en todo el mundo, que apoyen la idea. La idea es decir, Palestina. El pueblo de Palestina tiene el derecho a su determinación y a un Estado independiente palestino. Eso es maravilloso, el Estado independiente, pero las fronteras más o menos, pero tenemos que hacerle fácil para la gente en el terreno, los palestinos y los israelíes están las fronteras y todos debemos apoyar en el mundo, en Palestina y en Israel. Sí, debemos escuchar a más gente en Palestina, en Israel, que condenan los crímenes donde se cometan los crímenes, donde quiera que se cometan los crímenes. Siento, después de reunirme con el presidente de Palestina, él dijo que quiere tener la autoridad de ir a Gaza y quiere ayuda de Europa, quiero decir, en el terreno, tal vez de algún otro tipo, y debemos, queremos el apoyo de los estados europeos para el futuro Estado palestino. Y por supuesto, muchos palestinos
la autoridad palestina debería ser más transparente en la manera en que actúa. Y si es así en todo el mundo, debería apoyar la creación de el inicio de un estado, de una solución de dos estados para traer la paz al pueblo palestino y a los israelíes. De nuevo, gracias por su invitación. Muchas Thank you gracias. very much, Mosey, for that. It's Muchas useful to gracias. hear from you and what's Muchas happening on gracias the por ground esa in the declaración. Es process muy that útil you're part of. saber I wanted to ask del Helga proceso before en que going, usted but I want to participa. ask Antes Helga de to seguir, me gustaría preguntarle a respond to Helga. Mosey Ras Helga, before ¿tú he has to querrías leave. responder a alguna parte de este comentario? Bueno, solo muy Very brevemente. briefly, Yo I creo que think lo what que you are estás saying diciendo, about que that one has to uno tiene take que into tomar en account the cuenta interests los of the other intereses del is contrario, one of de the los most otros. Es uno fundamental de los principios principles fundamentales to para establish conseguir la peace. paz. And I think Yo that a pienso just que solution can only solo be puede arrived at if arribarse a una the solución interests of justa every other si se toman en region cuenta los is fully intereses de considered. todos los integrantes de la And región. that is naturally Esto reconnected siempre always with the lo question of vinculamos development. al tema del That new desarrollo. name for peace is El development. nuevo nombre de la And paz es el that's why desarrollo, I y por was esto putting the emphasis on the question of what is the insistimos best en la plan cuestión for the del reconstruction plan of Gaza, correcto para reconstruir a Gaza. because it has to Tiene be, que ser you know, the question of the relocation of the esta people cuestión is de la reubicación from the standpoint de of the los principles you just palestinos laid out about the two-state solution, y lo obviously que also y fully la solución de dos contradictory. estados So if we son have any knowledge contrarios, about what are the se actual contradicen. plans, Eh, for the peace el, negotiations, if the phase 2 ahora que se and pasa phase a 3 la fase 2 are y fase successful, 3 I think it would de be very helpful for us if del you would cese al share fuego, this with us, me or also gustaría maybe we seguir discuss it at compartiendo con future usted occasions sus on acciones that en information. este caso y posiblemente más adelante. Bueno, la información que tengo es no la, la, la iniciativa del primer ministro Olmer, el antiguo primer ministro israelí, y un ex ministro de Relaciones Exteriores de Israel, y desean seguir los planes suyos y no los planes del gobierno en Washington. Estos son los planes que se han adelantado. Y yo no veo, no creo que vayan a resolver el problema. Desde luego, los palestinos tienen igual derecho, y los israelíes también, y no se puede expulsar a 1,5 millones de palestinos, pero aunque lo hicieran, no cambiaría nada. Okay, well, thank you for that. I think we'll definitely keep this discussion Muchas going, gracias por eso y trying to vamos figure a out, seguir what these plans are and what we can do hablando sobre estos planes y lo que se puede hacer para impulsar el proyecto. No sé, Helga, si tienes alguna otra observación. No, aparte de que pues realmente estamos tratando de poner en primer lugar el plan Oasis, porque definitivamente este es un plan que resolvería, que satisfaría las necesidades de todas las poblaciones de la región, y esperamos que cuando se reúna el presidente Trump con el presidente chino Xi Jinping aborden este tema de discusión, porque en la conferencia del Instituto Schiller sobre el Plan Oasis a principios de diciembre pasado, tuvimos la participación de un profesor chino, Shang Weiwei, quien expresó
que China irrigating large está en areas este of momento desert and making them llevando agricultural riego a friendly and grandes so forth. áreas And I think desérticas, that is reverdeciéndolas, convirtiéndolas en important zonas for our agrícolas. region, Y esta sería since la President salida Trump eh, is, somebody who has más also a efectiva para la talent for religión. building. Mientras que Hopefully, el he needs presidente to Trump habla de celebrate that this is a construir topic algo, and pero change ojalá the entre entire estos dos parameters of the region. presidentes pueda That would be transformarse good, la and perspectiva so we keep de organizing reconstrucción de la for región. it. Y eso es lo que esperamos y por lo que estamos organizando. Muy Wonderful. bien. Ahora Okay, well, I think we'll vamos continue a this discussion and seguir I'm sure Ray con esta McGovern conversación has en el quite a bit to periodo de say discusión. Seguramente on Ray this, McGovern but tendrá mucho next I'd que like to decir al have respecto. Ray Efectivamente, McGovern, ahora le former daremos la CIA palabra a agent, Ray McGovern, ex co-founder of the analista Veteran de la CIA Intelligence y Professionals cofundador Fraternity. de la organización Please, Veteranos go ahead, Ray. Profesionales por la Cordura. ¿Me Can I escuchan? be heard? Sí, muy Yes, bien. loud and Okay, clear. okay. Pues Well, thank you gracias for por inviting invitarme me. nuevamente. It's Siempre always good to hear a es positive plan. bueno In other escuchar words, alternatives to planes the positivos, raging wars and alternativas a las conflicting guerras interests regionales that y go on in the world. los The conflictos de Oasis intereses Plan que hay en el is a mundo. El paramount Plan Oasis es example un of that. ejemplo And when Helga says, as I just muy took note brillante here, de esto. Y lo que that we dice really Helga, need que to de lo que pay tomé nota, es que attention to the realmente interests hay of que the siempre other, tomar en okay? cuenta los intereses de la otra I would parte. just say Yo that diría it is que axiomatic es that there can be no axiomático que no se puede without mutual establecer una seguridad individual a menos que haya seguridad mutua, lo cual se ha plasmado en muchos documentos, incluidos muchos documentos europeos posteriores a la caída de la Unión Soviética. En otras palabras, la regla de oro, esa regla de oro no es una especie de perogrullada, se ha convertido ahora en un imperativo existencial. No puede haber seguridad para nadie a menos que se considere la inseguridad de la parte contraria. Si, por ejemplo, usted espera incluir a Ucrania en la OTAN, por ejemplo. Este es el ejemplo paradigmático de lo que se está dando. Y es muy interesante que el presidente Trump ha expresado de una manera muy extraña, pero al mismo tiempo refrescante, que él también entiende ese principio en lo relativo a Ucrania. Ahí de repente nos sale con que él entiende por qué los rusos no quieren tener un adjunto armado de la OTAN en la colindando con Rusia. Tal vez él desea hacer a un lado la situación en Ucrania, que seguramente puede ocurrir en los próximos 6 meses, pero también ojalá aplique ese mismo concepto tanto a la población palestina y también al pueblo judío de Israel, según lo que ellos piensen sobre la seguridad mutua. No me parece que sea una ilusión que sí se puede dar. Helga habló de las sesiones de ayer para la aprobación de Tulsi Gabbard y Kash Patel, y yo pude presenciarlo sin interrupción, y luego me pidieron comentarios cuando todo esto terminó, y inmediatamente después tuve un diálogo con el canal de Dima Al-Horshad, obras de diálogo, y especialmente la pregunta que le hicieron sobre Ed Snowden, porque hay toda una generación de gente en este país que nunca escucharon, no oyeron hablar de Ed Snowden o quién es y qué significa. Y entré en algo de detalle, no solamente en cuanto a por qué hizo Snowden lo que hizo. Él dio conocimiento público a una serie de documentos que demostraban que la Agencia de Seguridad Nacional estaba
tomándose libertades con la Constitución, particularmente la Cuarta Enmienda a la Constitución, que prohíbe los allanamientos y los cateos sin orden judicial. Esto fue lo que el tema en que insistieron estos senadores, lo cual es muy irónico, porque cuando ellos vieron lo que Snowden reveló, modificaron las leyes, tomaron en cuenta estas graves violaciones de la Constitución reveladas por Snowden, pero sin embargo, los demócratas que desean impedir que Tulsi Gabbard sea confirmada a su puesto de seguridad nacional, se quedaron pegados del tema de que no piensa usted que, que Snowden debe ser condenado por traición. Y Tulsi, hay que reconocerle que dijo, bueno, sí, que Snowden violó la ley y si ella es nombrada a este puesto, se tomarán medidas para evitar que esto ocurra. Pero digo yo, la principal solución es que estas actividades ilegales no deberían suceder. Y por tanto, y dijo ella que si el delator, quien alguna persona que quiera denunciar estas irregularidades, si no encuentra avenida legal para hacerlo, puede recurrir directamente a ella. Esto es realmente un problema muy grave. ¿Por qué? Porque si Tulsi Gabbard adopta ese cargo de directora nacional de inteligencia y si Kash Patel, horrores, cuando digo horrores, hay cantidades de gente que Kash Patel sabe muy bien que conocieron toda clase de delitos e infracciones en gobiernos, en regímenes previos. Luego ellos sienten gran temor porque Kash Patel, sabiendo a dónde están todas las fechorías, y él en combinación con Tulsi Gabbard se destapen estas irregularidades, les mete miedo porque muchos de ellos seguramente podrían terminar procesados o incluso encarcelados. Y ahí incluyo a James Comey, exdirector de la CIA, John Brennan, exdirector de la CIA, están sudando la gota gorda en este momento. ¿Tienen ellos alguna manera de influir en los senadores? Pues lamento decirles que sí tienen esa influencia. Solo necesitan que unos pocos senadores se volteen contra Patel y Tulsi Gabbard. Y todo lo que tienen que hacer es emplear los métodos de J. Edgar Hoover, el antiguo director del FBI, para chantajearlos con videos y información privada. ¿Qué significa esto? Pues significa que hay una turbamulta. Y cuando hablan de cuando hablan con Tulsi Gabbard y tratan de obligarla a reconocer que Edward Snowden incurrió un gran riesgo personal para revelar estas violaciones de la Constitución y que los mismos legisladores, tanto de la Cámara de Representantes como del Senado, hicieron mucho por corregir. Pues existe lo que se llama la sección 702, que para mí está por fuera de la Constitución. Tulsi Gabbard dijo que acepta esta resolución 702, que antes se oponía, pero con las modificaciones necesarias puede aceptarla. ¿En qué consiste? Consiste en que las agencias de espionaje, la Agencia de Seguridad Nacional, NSA, y hasta cierto punto la CIA, una vez que se reciba un mensaje del exterior en el que se mencione a algún natural de los Estados Unidos, les da libertad para investigarlo. Y es así como un ciudadano estadounidense se convierte en blanco de investigaciones de agencias encargadas de inteligencia externa. Y
Y también pueden intervenir las comunicaciones, no solo de ese individuo, sino de cualquier persona con quien él tenga comunicación a 6 grados de separación. Y el motivo de que esto es importante es que todos esos senadores saben que no solamente el FBI les conoce todos sus trapos sucios y conocen tienen mucho material sobre lo que han hecho estos legisladores, no solo con niñas, sino también con niños. Entonces, pero esto también pone en relieve por qué tiene el FBI esa facultad de intervenir comunicaciones de tal o cual senador. Así que este tema todo esto está interrelacionado, y la gran ironía es que los materiales divulgados por Snowden condujeron a una modificación de la ley. Los senadores saben que la ley ha cambiado y justamente por ese motivo ellos son vulnerables a la intercepción, ellos mismos, a la intercepción de sus comunicaciones. Así pues, mantengámonos firmes y esperemos que haya al menos suficiente integridad por parte de los senadores para aprobar el nombramiento de Tulsi Gabbard y Kash Patel, que son los principales nombramientos en disputa. Ahora, muchos preguntan, ¿cómo se puede apoyar a nombramiento alguno de Donald Trump? Yo me pregunto, ¿cómo? ¿Qué? Esta es una verdadera manifestación de lo que yo llamo el síndrome de enloquecimiento por Trump. O sea, pues que todo lo que haga Trump de suyo tiene que ser malo, maligno. Pues yo, por casualidad, considero que estos dos candidatos están muy, pero muy por encima de todos los nombramientos, de los demás nombramientos del presidente. Es lo mejor que pudiera pasarle a los Estados Unidos. Así que aterricen, bájense de la nube, porque esto es lo mejor que pudiera suceder. Esto lo que me indica a mí es que la gente que se involucra, y voy a terminar con esto, tengo entendido que dos de los miembros del Instituto Schiller, Dane Kynan y José, lograron infiltrarse a la audiencia de ayer de Tulsi Gabbard. Estaban ahí, en la audiencia. Como saben ustedes, ambos han tenido el coraje de pronunciarse públicamente en contra en estas reuniones, contra todo lo que los absurdos que se puedan dar. Esta vez estaban un poco juiciosos, quizás sorprendidos que habían logrado entrar, y Tulsi Gabbard se desempeñó supremamente bien. Ellos estaban presentes, pero en esa ocasión decidieron no intervenir. Uno tiene que ponerse en condiciones en posición de poder hacer esto. Y ahora, yo no estoy del todo de acuerdo con el padre Berrigan, quien protestó contra la guerra de Vietnam, pero aún así me gustaría incluir una cita de él aquí en mi discursito. Aquí lo tengo. El padre Berrigan dijo muchas cosas que se suelen citar, pero también dijo, es una sola frase, pero escuchen, por favor. Y cito: la diferencia entre no hacer nada y hacer algo es todo. Bien, todos podemos hacer algo. Y esto se refiere a nuestra propia conciencia y nuestra capacidad de pronunciarnos, de incurrir algún riesgo personal, como lo han hecho muchos integrantes del Instituto Schiller, y sé que han hecho intervenciones, manifestaciones en el Congreso estos últimos días. Piense en lo que puede hacer usted, sí, usted, y recuerde siempre que la diferencia entre no hacer nada y hacer algo lo es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ray.
agradezco, aprecio mucho lo que usted ha dicho sobre las audiencias de confirmación de Tulsi Gabbard y Kash Patel. Y también Robert Kennedy, que es un, una adición muy interesante al gabinete de gobierno. Piensen ustedes lo que piensen de él. Esto es lo mejor que tenemos ahora. Es lo que hay. Y tenemos que trabajar con esto para poner en marcha algo positivo en el contexto del actual gobierno. Yo creo que esa es una muy buena forma de plantearlo. Ahora me gustaría consultar con Helga en cuanto a toda esta discusión de los denunciantes de Edward Snowden, Julian Assange. Este tema acaba de salir nuevamente. Y le dijimos a Tulsi, no se preocupe por defender a los denunciantes. Lo que necesitamos es que usted ingrese al cargo, lo cual se leyó en la audiencia. Realmente me interesa, porque esta es toda una discusión que se está dando con las transmisiones en vivo a las que asisten millones de personas, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero, y observan lo que sucede. Me gustaría preguntarle a Helga si tiene algo que responderle a Ray y también a cualquier otro comentario sobre el resto de la acción. Bueno, en primer lugar, Ray, quiero agradecerte tu perspectiva refrescante, como siempre, y obviamente el principio que planteas es fundamental. Esto se menciona implícitamente en la Declaración de Independencia. Tiene que ver con el derecho de los pueblos a corregir los errores que cometa el gobierno, porque si no lo que hay es una dictadura. Y esto es sumamente importante. Yo quisiera hacerte una pregunta, porque me parece que esta resolución del párrafo 702 es como un párrafo de caucho, de hule, porque se extiende a cualquier contacto, hasta el sexto grado. Cualquiera que haya estado en contacto con alguien que haya estado en contacto, con alguien que haya estado en contacto con hasta 6 grados de alejamiento, prácticamente abarcaría a toda la población del país. ¿Qué podrías decir sobre eso? Bueno, gracias por mencionarlo, Helga. Eso se llaman saltos. Entonces, si tú identificas a un ciudadano americano en contacto con un espía, ese es un salto, pero luego todas las personas que estén en contacto con ese individuo, este es el segundo salto. Digamos que él se asocie con una búsqueda en Google. Bueno, pues eso ya te da un salto a 2.000 millones de personas. Es ridículo. Cuando hablo de la ironía, de el poder del Estado profundo es tal que los senadores mismos aprobaron ese plan y, irónicamente, vaya a saber, ahora lo usan contra ellos. Si han tenido contacto con cualquier extranjero o cualquier extranjero los ha mencionado, le da, autoriza a los espías a investigarlos. Entonces, ellos saben no solamente que están sujetos a esa vigilancia, sino que el FBI lo está haciendo. El Estado profundo tiene muy presente lo que intentó hacer para impedir la elección de Trump. Y sabemos, apenas recientemente se conoció que John Brennan, ex director de la CIA, identificó a 26 personas de la campaña de Trump, de la campaña del 2016, antes de la elección de ese año, quien dijo, no podemos investigar o recabar datos sobre ellos, pero vaya, ahora que lo pienso, ¿por qué no? Pero los británicos o los australianos o los neozelandeses, pues ellos sí, ellos de otro país sí pueden investigar, así que les dijimos, sí, por favor, ustedes reúnan información sobre estos individuos y así no, nosotros mismos no lo hacemos. ¿Eso es legal? Pues desde luego que no, porque es una manera indirecta de vigilar a ciudadanos estadounidenses. Y ahora que Brennan y Comey están
en el banquillo. Usted puede verlos en televisión haciendo comentario en los canales de NBC, pero NBC no va a tener la última palabra en esto. Esto dependerá del criterio de la Comisión de Inteligencia y la Comisión de Justicia. Y no suelo decirlo, pero realmente nunca he visto un momento más tectónico, más decisivo, en que se decidirá quién gana, si el Estado profundo o aquellos que Trump, con muy buen motivo, ha nombrado para el director de la Inteligencia Nacional y director del FBI. No me aventuro a pronosticar, pero podemos citar al New York Times de hoy, el diario New York Times, con un artículo de cabecera que dice: ¿por qué no puede Tulsi Gabbard decir que Edward Snowden es traidor? ¿Por qué no puede simplemente decir es traición? Bueno, pues el senador Michael Bennet de Colorado, él fue el que interrogó más severamente. Él dijo, señora Gabbard, en la noche en que los rusos invadieron Ucrania, en febrero del 2022, usted escribió que la guerra hubiese podido evitarse si el gobierno de Biden y la OTAN hubiesen reconocido los intereses de seguridad de Rusia. ¿Usted dijo esto, sí o no? Gabbard dijo: me parece que usted está leyendo lo que escribí, senador. Sí, entonces la respuesta es sí. Adivinen ustedes qué. Ella tenía razón. ¿Y quién dijo exactamente lo mismo? Jens Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Stoltenberg dijo, metiendo la pata, el 7 de septiembre del 2023 ante el Parlamento de la Unión Europea, y le cito, entre comillas: las condiciones previas de Putin para no invadir eran que Ucrania no ingresara a la OTAN. Hemos rechazado eso, así que él se fue a la guerra para impedir que la OTAN creciera. Cierro comillas. Aquí tenemos al senador Bennett condenando a Tulsi Gabbard por decir la verdad, sin tener en cuenta que el secretario general Stoltenberg ya se le soltó que así era, que Rusia, ¿cómo así que Rusia no fue provocada? Por favor, cualquier persona bien informada sabe que Rusia fue provocada constantemente, y no solamente lo acepta Stoltenberg, sino el propio presidente Trump lo dijo cuando expresó que él comprendía por qué los rusos no querrían tener a la OTAN en la OTAN. Bueno, pues eso es algo importantísimo. Yo creo que 80% del problema es ese. Ya sea o Trump acepta la situación actual en que Rusia ya ganó esa guerra, o si no, habrá alguna plática que le dé una salida honrosa, y esto tiene que suceder pronto. Yo no pronostico que sea un gran éxito, pero tenemos que esperar a ver, porque existen estos reconocimientos por parte de Stoltenberg y ahora por parte de Trump mismo, de que lo que están diciendo ellos es lo mismo que dijo Helga anteriormente. No puede haber seguridad individual para ninguna nación a menos que haya seguridad para todos. La regla de oro se ha convertido en un imperativo existencial. Debemos proceder sobre ese criterio. Gracias por escuchar mi respuesta. Pues muchas gracias, Rey, y apreciamos también ese agregado a sus comentarios. Yo estaba realmente sorprendida, o más bien
estupefacta por los absurdos que estaban diciendo muchos integrantes de esa comisión del Senado. Pero antes de pasar al periodo de discusión, usted mencionó a José y a Kainon para que nos informen sobre lo que sucedió. Ellos estaban ahí presentes en la audiencia de la Comisión de Inteligencia, casi que por coincidencia, pero les pediremos que nos informen de lo que sucedió. Sí, yo estaba ahí presente, como dijo Ray McGovern. He estado, los últimos 2 días he estado en Washington, y antes de hablar de lo que sucedió el día de la audiencia, me gustaría hablar de lo que sucedió el día antes. Yo fui a Washington con unos 25, 26 personas más o menos, y lo que sucedió fue que acudimos a todas las oficinas, los despachos del Senado, todos los senadores, con el panfleto sobre el buró de mentirosos. Yo fui con gente de Nueva York, de Nueva Jersey, y también vinieron personas de Maryland, y también el segundo gran estado, que yo sé que Ray piensa que es el Bronx, pero el segundo es Carolina del Norte. Ellos también se desplazaron hacia el norte, camino de un viaje de un día entero, y todos juntos nos repartimos por todas las oficinas del Senado, repartiendo la declaración del ex candidato presidencial Denis Kucinich, y entregando los materiales a los asesores legislativos o sus asesores judiciales, o cuando fue posible al senador mismo, repartir este panfleto. Y yo quiero recalcar el origen de todos los que acudieron, porque yo viajé más de 4 horas de Nueva York a Washington. La gente que vino de Carolina del Norte viajó 6 horas, y esto marcó una gran diferencia cuando íbamos de oficina, de despacho en despacho, hablando con diferentes personal de los asistentes senatoriales, y diciéndoles: miren, estamos interviniendo en esta audiencia porque nos parece sumamente importante por este motivo, que se nombre. Es más, a uno de los a una de las asistentes del senador Tom Willis le hablamos de todo lo que la gente se desplazó para viajar a Washington, y ella nos dijo, bueno, pues quizás por esto tendría que haber otra audiencia para la gente que está, y también nos consiguieron una persona con quien hablar. Esto era el ambiente que se sentía. Entramos al despacho del senador Lindsey Graham, que es lo peor de lo peor, y su personal estaba completamente petrificados cuando entramos. Nos dividimos en varios equipos y nos fuimos, caminamos hasta el despacho del senador Graham, y les dijimos: aquí tenemos gente de todo el país, y nosotros exigimos que se entregue este material al senador, y queremos que el senador confirme a Tulsi Gabbard. Y todos tenían se les salían los ojos, les saltaban los ojos. Incluso una empleada del despacho se tropezó. Tal fue su sorpresa de que estuviéramos ahí cabildeando por la confirmación de Kash Patel y Tulsi Gabbard. Eso es parte de lo que sucedió ese día. Luego Kainan nos contará algo más. Y luego estuvo la audiencia misma. Hay muchas cosas que no se ven cuando uno lo ve en vivo en la televisión. Por ejemplo, Tulsi Gabbard entró a la sala con Tom Cotton. Tom Cotton es el presidente de esa comisión, la Comisión de Inteligencia. O sea, el grupo que estaba ahí, obviamente, la hija de John McCain se sentó en primera fila para mostrar su apoyo, y también 2 senadores, el senador Burr se presentó para mostrar su apoyo. Pero otra cosa que no se veía en televisión es los senadores que entraban y salían. Los senadores que estaban en el panel se ausentaban
de la sala por un buen rato y luego regresaban. Y eso antes de que ellos hablaran y también después. Después de que hablaron los republicanos, hubo un periodo de seguimiento y no había un solo senador republicano en la sala, pero estaban todos los demócratas. Estas son cosas que uno no ve en televisión. Mientras estuve ahí por la mañana, charlé con personas que estaban en fila esperando desde muy temprano en la mañana y todo lo que les sé decir es que pudimos repartirle el folleto sobre el buró de mentirosos a todos los acompañantes, el séquito de Tulsi Gabbard, y espero entonces que este material haya llegado, ha sido de conocimiento de todos ellos. Eso es básicamente lo que sucedió. Si desean agregar algo sobre lo que hicimos también el miércoles, ¿me pueden escuchar? Bien, sí. Me parece que has expresado lo esencial de nuestra intervención. Yo, claro, yo tenía mi propio equipo y logramos cubrir muchos despachos, repartir el panfleto y también la declaración que preparó el ex congresista y ex candidato presidencial Dennis Kucinich apoyando la confirmación de Tulsi Gabbard, y también para hablar sobre la manera en que esto se desarrolló. También difundimos el folleto del Instituto Schiller sobre la campaña de desarrollo, no más refugiados, no más guerras. Y claro, esto responde al tema de inmigración que se ha destacado en el gobierno de Trump. Todo este intríngulis con Colombia, seguramente muchos han oído sobre eso, pero realmente el único enfoque moral para resolver esto es avanzar con el desarrollo económico, trabajando con los países para impulsar la prosperidad de las naciones. Es la mejor forma de evitar la guerra. Y este es un concepto que hemos impulsado. Y no veníamos con demasiadas esperanzas, pero sí logramos charlar con algunos elementos del personal senatorial y tuvimos algunas conversaciones sustantivas, y es parte de lo que se logra con estar presente. Y como dice José, ni siquiera esperábamos que íbamos a poder participar en la audiencia. Yo sentí realmente un poco de desazón, porque pensando que Tulsi quizás iba a agachar la cabeza y simplemente decir lo que tuviera que decir para obtener el nombramiento, pero no lo hizo. Dijo lo que tenía que decir, dijo lo que pensaba. Y tal vez, pues, cuando estábamos, ella se retractó de su anterior oposición al párrafo 702 de la Ley de Inteligencia, pero sí dijo que se tienen que instrumentar disposiciones clave para evitar el espionaje contra los ciudadanos estadounidenses. Luego, sí, se mantuvo en su principio de siempre de oponerse a esa vigilancia. A mí esto me pareció muy alentador y desde luego que cada quien es diferente, pero nosotros estamos convencidos de que lo importante es poner manos a la obra, intervenir, hacerse presente en lugar de esperar a ver qué pasa. Otra cosa que me gustaría mencionar es que desde luego esta actividad organizativa tiene repercusiones internacionales. Yo he trabajado con una psicóloga japonesa que se llama la doctora Akiko Sumiko, quien preparó un documental sobre las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki. Su padre fue sobreviviente de ese bombardeo. Y una
uno de los pocos relatos personales de ese suceso. Y quería mencionarlo porque estamos justamente en el 80º aniversario del bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, que pone en relieve el tema de la guerra y la paz. Y queremos hacerle entender al pueblo de Estados Unidos que tenemos que introducir un cambio en la política externa, trabajar con otros países. El BRICS, por ejemplo, constituye una alternativa a la guerra. Me parece que este es el rumbo que tenemos que seguir y ahí les dejo. Muchas gracias por escuchar. Excelente. Bueno, lo que yo observé cuando hablaban ayer era que usted nos contaba que en todas estas reuniones, en los diferentes despachos, los teléfonos no paraban de timbrar porque estaban llamando sin parar, porque una vez que la audiencia se empezó a transmitir en vivo y se empezó a ver lo que sucedía, me parece que lo que estamos viendo es una fuerza gigantesca que empuja por surgir, por emerger. Si tú quieres dar algún otro comentario, Ray. Bueno, yo descubrí recientemente que uno de mis colegas, el senador Budd, ha entrado a la Comisión de Inteligencia a reemplazar al senador Marco Rubio, quien pasó a la Secretaría de Estado. Y yo me pasé la mañana comunicándome por teléfono con su personal. El personal de la oficina no se mostraba muy receptivo hasta que adopté mi acento del Bronx y le hablé como neoyorquino del Bronx y le hablé, oye, a ver, necesito hablar con él. Y ella me puso en contacto con la gente de Washington. Logré comunicarme y les dije, miren, yo he puesto un artículo muy largo que se llama ¿Por qué tu opinión cuenta? Y lo puse en sus correos electrónicos, así que tienen 20 minutos para estudiarlo. Eso fue lo que hice, fue todo lo que pude hacer desde acá, de Raleigh, Carolina del Norte. Y debo citar nuevamente al padre Berrigan, que la diferencia entre no hacer nada y hacer algo es todo. Y también me gustaría citar a otro profeta para mí, que es César Chávez. Lo que hicieron Tynan y José y lo que hizo esa bandada de activistas de Nueva York, Nueva Jersey, Carolina, Maryland, es ejemplo. Lo que le dijo César Chávez a su gente cuando él salió con la idea de que, bueno, muchachos, realicemos un gran boicot. ¿Qué respuesta le dieron? No, César, ¿cómo vas a...? ¿Qué crees? No, eso no podemos. No somos suficientes. Somos muy pocos. Y César le dijo, sí somos suficientes, pero no va a suceder nada si no emprendemos acción. Y pues, de nuevo, cada uno de nosotros, sin alguna manera de entrar en acción, y escogemos esta acción y nos lanzamos. Por mucho riesgo que haya, ya está bastante tarde para intervenir. Gracias, Ray. Bueno, diré que estamos entrando ahora en el periodo de discusión. Si, Helga, tú quisieras hacer algún otro comentario en respuesta a estas últimas palabras, o si alguien quiere, sí. Sí, y si están ustedes en YouTube o alguna otra plataforma en que estemos transmitiendo este programa, pueden buscar en Internet nuestro sitio de Internet, Schiller Institute, schillerinstitute.org, y buscan el enlace para entrar a la sesión de Zoom y participar en este diálogo. Tienen que registrarse en Zoom para poder participar, pero ahora vamos a interrumpir la transmisión en vivo. No, yo solamente quiero decirle a la gente de a los jóvenes del mundo que deben de tomar el ejemplo de Rey como algo que deben de seguir.